Recuerdo muy bien dónde nos encontrábamos mami, mi hermano Javier y yo. Debía ser a finales de la década de los años 70. Yo era casi recién nacida. Bueno, a decir verdad, una niña pequeña. Cuán pequeña no lo sé, pero lo suficiente como para aburrirse mientras su madre iba de compras. No es lo mismo aburrirse sola o solo que con el hermano mayor presente. A este punto, las madres, padres, abuelos y abuelos que están aquí y que van con sus hijos o sus nietos de compras saben de primera mano lo que estoy hablando. En mi caso, desde bebé llevé a mis sobrinos, además de siempre haber ido con mami desde pequeña en esos menesteres. Mis recuerdos me llevan al pueblo de Mayagüez, al casco urbano un sábado en la tarde después de limpiar y con el calor, mi hermano y yo queríamos ir al mall. No menciono a Luis porque estoy segura que todavía no había nacido, él nació en el 80. Y ella decía que no, era en el casco del pueblo, pero no solamente nos llevaba a Mayagüez, nos llevaba también a Isabela y nos traía a Aguada. Y recuerdo desde niña decir, espero nunca vivir en Isabela y nunca vivir en Aguada. Nunca diga nunca, ni de esa agua no beberé. Pero sí recuerdo bien, como le dije al principio, dónde estaba ubicada exactamente. Recuerdo el día que estábamos en la tienda B&B de Aguadilla. Voy a hacer una encuesta. ¿Cuántos recuerdan B&B? Por eso la iglesia tiene 108 años, ¿ves? Parece que ya era mucho cuando mami usa una de sus célebres frases que dice así: se toca con los ojos, bendito, yo creía que eso era un invento de mami. Tanto tiempo con coraje y eso lo sabe la humanidad entera. Como era bastante pequeña, recuerdo haberlo tomado literal y traté de tocar con los ojos y de mirar con las manos. Al fin de cuentas, no sé si fue literal o fue por molestar, pero traté de hacer lo que mi mamá me dijo. Fuera por una razón o por la otra, no lo podía lograr lo que mami estaba diciéndonos hasta que por fin me di cuenta o me di por vencida y decido entonces que es tiempo de seguir molestando con mi hermano. Pero no es lo mismo molestar por molestar que tratando de tener en cuenta lo que mi mamá, entre comillas, dulcemente con sus ojos grandes, bien abiertos y con voz firme nos decía: no toquen, no rompan, no molesten, pórtense bien, hagan las cosas bien hechas. Hacer las cosas bien, mi amado y mi amada, hermano y hermana, es una consigna del diario vivir. No le pertenece únicamente a las madres, a los hijos, sino que a toda persona le atañe lo que signifique portarse bien. En todo se nos pide de manera directa o indirecta, implícita o explícita, que hagamos las cosas bien hechas. Pero para poder hablar de hacer las cosas bien hechas, quizás podemos considerar que primero hay que pensarlas muy bien. En este asunto somos diversos y diversas. Hay quien piensa las cosas muchísimo, tanto que se quedan pensando, como dirían los jóvenes, loading, el tiempo que estimen necesario, y a veces pasa mucho tiempo, tanto así que no toman decisiones, dejan pasar experiencias u otra persona tiene que decidir por él o por ella. Mientras que hay gente muy ligera en su pensamiento, por lo tanto contesta con ligereza o simplemente no piensa, dice lo primero que se le ocurra, le decimos que no tiene filtro al contestar y asimismo hace cosas con ligereza también. Tal es el caso de... Qué raro que no dijeron el nombre de alguien de la iglesia ni de la pastora. Qué bueno, si hubiesen pensado mi nombre los dejaba sin almuerzo. Tal es el caso de Pedro, mi querido Pedro, el de la Biblia, mi personaje favorito, mi Pedrito querido, precisamente porque era ligero y era tosco, como yo o como muchos de los que están aquí, o todos y todas, porque de alguna manera todos también hemos cometido ese error. Hace poco vimos a Pedro escogido por Jesús junto con otros discípulos más, y de un total de 12 fueron 3 a la montaña, al monte de la Transfiguración.
Antes de eso, los otros dos, un dúo de hermanos, le habían pedido a Jesús que cuando Él trajera su reino, tomando en consideración que todavía parece que le faltó tiempo de escuchar a Jesús y lo que Jesús proponía, que era un reino diferente, una sociedad distinta, una manera de vivir distinta. No era lo que ellos querían, que Jesús viniera como el imperio, sacara al emperador, al Herodes, al César y se pusiera allí a poder reinar. Así que ellos tenían ese concepto, por lo tanto querían estar uno a la derecha y uno a la izquierda, es decir, ser los ayudantes especiales de Jesús. Marcos ubica esta petición solo en unos capítulos ahí que leímos en días recientes. Otro evangelio es bien astuto y le echa la culpa a la mamá y pone a la madre de estos hermanos a hacerle esta petición a Jesús. Así que de todas maneras, ya haya sido la madre solamente o la madre con los hermanos, la cuestión es que fue un asunto completamente familiar, que posiblemente lo habían avalado sobre mesa con una copita de vino, con un café en mano, yendo a Yomari Vázquez, quiero café, para poder hacerle a Jesús la petición de que uno estuviera a la izquierda y otro a la derecha. Jorge, por favor, el examen del corazón no es en estos días. Ya Jesús venía calientito por haberle respondido a la ligereza de los hermanos. Ya Jesús le había dicho a estos hermanos, mira, se toca con los ojos y se mira con las manos. No molesten, no rompan, hagan las cosas bien. Cuando se encuentra con ellos y Pedro en la transfiguración, los hermanos ya estaban mansitos, pero faltaba Pedro. Y Pedro le dice a Jesús, bueno, vamos a hacer 3 enramadas, 3 chozas, 3 tiendas de campaña ahí en la gloria de Dios. Porque Pedro creía que haciendo las cosas bien era la mejor manera de responder. Jesús es muy astuto y siempre lo ha sido y lo será y es nuestro ejemplo a seguir. No le hace caso a Pedro y lo lleva a la necesidad del pueblo. Después de esa ocasión de bajar el monte y no hacer las 3 enramadas, inmediatamente dice Marcos, y estoy citando unos capítulos previos que usted lo puede leer después, se fueron a liberar a alguien que tenía unos demonios. Jesús lo que quiere establecer y lo que siempre nos ha dicho es que el evangelio no solamente se proclama, se vive con acciones. Claro que hay que proclamarlo, lo hacemos siempre, pero también hay que poner acción en las palabras. Porque hay gente muy ligera de palabras que se quedan en el bla, 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 bla y no hacen lo que se necesita. ¿A usted le ha pasado eso? ¿A usted le ha pasado en la iglesia? A mí me ha pasado muchas veces. Ha pasado conmigo, me ha pasado con otros líderes, mucho hablar, mucho prometer y no ponen los pies en polvorosa. Esa es la manera más fácil de ser cristiano, porque yo hablo, yo pienso, yo doy una idea y que otro ejecute. No pelee conmigo, vamos a hacerlo en la casa. Si yo preguntara cuántas esposas aquí son mandonas, nadie me conteste. No se metan en lío. Después hablamos, usted y yo aparte, ¿ah? Y que esté todo el día mandándole a hacer cosas que ella pueda hacer. ¿Qué usted cree? ¿Usted se va a cansar o no? Traiga eso a la iglesia. Y en el trabajo, ¿usted no va donde los jefes y rápido pide un reporte, un cambio o algo? Hacer las cosas bien implica pensarlas bien. No solamente son palabras, sino con acciones conjuntas. Pensamientos y decisiones van de la mano. ¿Estamos de acuerdo o alguien no está de acuerdo conmigo? Si no está de acuerdo, no hay problema. Vamos a la Biblia, cuando en múltiples ocasiones nos habla de la mente y de los pensamientos y del proceso de pensar. No tenemos mucho tiempo para eso, pero quiero hacer referencia. Por ejemplo, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y para los hebreos, cuando habla del interior, habla lo que viene desde las entrañas. Y los griegos, el Nuevo Testamento, del corazón, que es la mente. Así que el proceso mental, sea de la mente, sea de las entrañas, es del interior y la toma de decisiones pasa lo mismo. Por ejemplo, en el Salmo 5, el salmista nos enseña a decir en oración a Dios, considera a Dios mis pensamientos. En el Salmo 19, el salmista le dice a Dios, sean aceptables ante ti mis palabras y mis meditaciones, oh Señor.
En el Nuevo Testamento, el autor de la carta a los Filipenses dice: piensa en todo lo que es verdadero, piensa en todo lo honorable, piensa en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo que merezcan alabanza, en esto deben pensar. Y el Dios de paz estará con ustedes. Mientras que en 1 Corintios capítulo 2, verso 16, posiblemente el apóstol Pablo escribió: nosotros tenemos la mente de Cristo. Lo que dice Pablo era lo que precisamente Jesús quería lograr con sus discípulos, no solamente con el dúo de hermanos y Pedro, sino con todos. Y no solo los discípulos de ayer, sino con nosotros como iglesia y discípulos y discípulas del Señor. Particularmente con Pedro, porque era líder. Pedro era del grupo íntimo de Jesús, no por preferencia, sino por preparación y seguimiento. Recordemos cuando Jesús le dijo: y tú eres Pedro, y sobre ti fijaré responsabilidades. Y esas responsabilidades se cumplen teniendo la mente de Cristo. Al final del Evangelio de Juan, después de Pedro negar a Jesús, vimos a Jesús restaurar su llamado y preguntarle 3 veces, lo negó 3 veces, le preguntó: ¿me amas? Porque el amor salvará nuestro país, nuestra iglesia, nuestra familia y nuestras vidas. Porque sin amor nada somos, y sin amor nadie puede servir efectivamente al Señor. Y yo como pastora puedo decir, sin que me quede nada por dentro, que cuando a veces servimos aún con amor y en nombre del amor, hay que mirar la medida del amor, porque muchas veces nos amamos más a nosotros mismos que a nuestro hermano y hermana, más a nuestros intereses, más a nuestras opiniones, más nuestro tiempo y nuestro cuerpo que el de los demás. Y en la iglesia yo he experimentado lo que yo le llamo el amor condicional. Te amo mucho mientras hagas y digas lo que yo digo y como yo quiero. Si dices algo que me incomoda o con lo que yo no estoy de acuerdo, ya no te amo igual. Y las consecuencias de la falta de amor pueden ser evidentes y hasta desastrosas. Y me pongo de ejemplo yo, que no es algo que me guste hacer siempre, porque si lo hacen con la pastora, no quiero imaginar con aquel que lleva 20 años adorando al lado tuyo y no le sabes ni el nombre. Y digo esto, como dije, sin que me quede nada por dentro, porque si hay algo que no es fácil, se llama evangelio. Si hay algo que no es fácil, se llama reino de Dios. Y mientras haya gente en el reino que quiera roles protagónicos, el camino se volverá peor y le hará la vida difícil a los demás. Hay personas muy ligeras de palabra porque tienen los pensamientos ligeros. No están pensando como Dios piensa. Si Dios escoge a alguien y no te escoge a ti, le está preparando a él o a ella. Y si usted se pone celoso o celosa, es porque no ha leído la Biblia. Uno sabe cuando hay frutos y cuando no, cuando leen la Biblia y cuando no, cuando oran y cuando no. Juan 15. Al que trabaja es como una plantita, Dios lo poda y le da más trabajo. No me eche la culpa a mí, a Jesús. ¿Cómo lo va a usar si no es podándole? ¿Cómo usted quiere que le use bien si usted no tiene un jatito con Dios? ¿Cómo usted quiere conocer y amar a los hermanos si no se congrega? ¿Cómo usted quiere trabajar efectivamente si no viene a la oración colectiva? Hay que pensarlo bien. Pensándolo bien hay que tener la mente de Cristo. Hay que pensar como Cristo para sentir como Cristo, atender a Cristo, entender a Cristo para ejecutar como Cristo. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos que el camino del reino y del evangelio requería padecer, ser desechado, morir y resucitar, Pedrito no pudo con el asunto. Sacó a Jesús aparte, porque cuando tú y yo queremos esconder algo, nos vamos aparte. El cuchicheo aparte, el secreteo aparte, los chismes nunca son en público. Y Jesús, mirando a los discípulos y a Pedro, se giró y mirándolos a todos para que todos fueran parte, le dijo a Pedro, como si también se los estuviera diciendo a los demás, si era que estaban de acuerdo con Pedro: apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. Yo no sé si usted está entendiendo esto conmigo,
Pedro era el líder máximo, el más conocido, el más destacado, aunque fuera el más rudo. Era el que iba a delegarle Jesús cuando Jesús no estuviera, su iglesia. Y le acaba de decir, apártate de mí, Satanás. Me gusta mucho esta palabra para los que nos sentimos intocables. Nadie me puede decir nada. Me siento vulnerable, me están regañando, no me toman en cuenta. Se hacen las víctimas en la iglesia y fuera de ella, en las casas, en los trabajos, en el gobierno y donde quiera que están. El mundo conspira en contra, pero nadie hizo nada. Pedro debió pensarlo bien, muy bien. Pero Pedro no estaba escuchando, no estaba recibiendo, no estaba analizando, no estaba pensando como Cristo. Los biblistas creen que el verbo que usó Jesús para reprender a Pedro es el mismo que usó para reprender la tormenta. Quítate de delante de mí, Satanás, no te quiero ni ver, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los seres humanos. Piénsalo mejor, Pedrito, piénsalo bien. Pensándolo bien, perdiste la chaveta. No puedes estar pensando en las cosas terrenales únicamente, porque los terrenales es lo que tus ojos alcanzan ver, son limitadas y limitantes. Pero si tus ojos, tus sentidos, tus pensamientos están alineados con el Espíritu Santo de Dios, entonces vamos a ver y a sentir y a experimentar las cosas diferentes dentro de nuestra casa, del hogar, de la iglesia, del trabajo y dentro de ti mismo y de ti misma también. ¿Para cuándo lo vas a dejar? ¿Cuántos problemas más tienes que pasar y cuántas lágrimas, cuántos corajes y malos ratos para entenderlo? ¿Y cuántos vas a causar? Porque el que no se mete y se alinea con el Espíritu de Dios causa reguerete donde quiera que Dios lo ponga. Aún en la iglesia del Señor, se llame house, bazar, se llame almuerzo, se llame culto, se llama donde quiera. Jesús entendió esto de primera mano y se lo dejó como una herencia a los discípulos de todos los tiempos. Para eso Jesús fue primero que nosotros al desierto, para enseñarnos que aunque pasemos pruebas y momentos difíciles y de mucha tribulación y angustia y seamos tentados, la verdad es que si estamos impulsados por el Espíritu de Dios para eso, como le pasó a Jesús, Él va a estar con nosotros. Jesús viene del éxito del bautismo, de la fama del bautismo, de que la voz de Dios se abriera en los cielos y el Espíritu descendiera como en forma de paloma y todo el mundo oyera, tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oigan. Jesús viene de esa experiencia y de ahí al desierto. Eso es para cuando yo me pongo ñoña, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Pero por qué me está pasando esto a mí? Pues si le pasó a Jesús, ¿por qué a ti no? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Realmente no nos ponemos ñoños, nuestro ego es bien altivo. Jesús no quiere que tú sufras, quiere que aprendas cuando te toque sufrir. Allí fue tentado por largo tiempo, rodeado de fieras, dice Marco, y lo leíamos cuando fuimos a confesar los pecados, por eso el culto es bien importante. Jesús estaba siendo tan amenazado como el Puerto Rico de hoy, como el Aguada de hoy ante una tragedia como la que vivimos ayer lamentablemente, como la iglesia, como nosotros. Recordemos que la amenaza de Jesús en la tentación, según leíamos en Marcos 1, para confesar los pecados, era contra su identidad, si eres hijo de Dios. Por eso la pregunta puntual de Jesús ante la respuesta de Pedro es: ¿quiénes dicen que soy yo? ¿Y ustedes qué dicen sobre mí? ¿Qué dice la iglesia de Jesús? ¿Qué dice la iglesia, esta iglesia de Jesús? Si esta iglesia dice que Jesucristo es el Señor, pues nosotros somos sus siervos y sus siervas, siervas del Señor. ¿Tú lo dices con palabras y acciones o solo en palabras nada más? Si esta iglesia dice que nosotros servimos a Dios con alegría, ¿verdaderamente estás sirviendo a Dios con alegría? ¿O ni siquiera estás sirviendo y con alegría menos? Si esta iglesia dice que ama al prójimo como a nosotros mismos, ¿realmente amamos al prójimo como a nosotros mismos o en nuestras acciones estamos amándonos a nosotros más que a nosotros mismos? Eso no es difícil saberlo. Si te toca dejarle la silla a un viejito para que comas en el almuerzo y te toca comer último, ¿lo vas a hacer o no? ¿O siempre vas a ser primero en la fila?
para aquí y para llevar. ¿Quieren que siga dando ejemplo? Pensándolo bien, no. Porque esta iglesia ha hecho muchas cosas buenas. En 108 años hemos hecho demasiadas cosas buenas, otras no, porque no somos perfectos. Donde hay dos o más reunidos en tu nombre, allí también hay gente y problemas. Claro, la iglesia es gente. Otras la hemos hecho regular, pero de hoy en adelante, de este día 25 de febrero del año 2024, terminando este aniversario, en sus celebraciones dominicales, le diremos a Jesús, cuenta conmigo, porque yo siempre he contado contigo. Cuenta conmigo en las buenas y en las malas. Cuenta conmigo para padecer, para ser desechada, para morir y resucitar. Cuenta conmigo para ayudarte a cargar la cruz. Porque mientras en Aguada hay una familia que padeció un asesinato y están llorando, la iglesia tiene que ayudar a cargar la cruz. Porque mientras haya mujeres que son maltratadas, la iglesia tiene que ayudarle a cargar sus cruces. Mientras haya un padrastro que en su teléfono tenga una niña desnuda, hay que ayudar a la gente a cargar su cruz. Y para eso está llamada la iglesia. Si la iglesia cree que el evangelio es cómodo, fácil y sencillo, entonces no es buena nueva, no es evangelio, no es reino de Dios y es otra invención humana. Pensándolo bien, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí del evangelio la salvará. Pues ¿de qué le sirve al ser humano ganar al mundo entero y perder su vida? Porque ¿qué dará el ser humano en rescate por su vida? Pues el que se avergüence de mí, dijo Jesús, y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. En un pueblo que se esfuerza todos los días por trabajar, en un pueblo que se esfuerza todos los días por salir adelante, por dar de comer a la familia, por educar a nuestros estudiantes, en un pueblo que se esfuerza por ser cristiano, necesitamos una iglesia que le diga al Señor, cuenta conmigo, quiero servirte con alegría. Quiero servirte con tesón, quiero servirte con determinación, entrega, con cariño y amor, con fuerza y fortaleza, con firmeza, con todo mi corazón y con todo mi ser. Claro que hay que pensarlo bien. Se trata del reino, se trata de una sociedad alternativa, de un mundo nuevo y mejor, de un nacimiento nuevo, de un evangelio, de una buena noticia. Y el evangelio se piensa. Por eso cuando usted a alguien le diga, no, que los cristianos no piensan, eso es mentira del diablo. Dígale, apártate de mí, Satanás. De hecho, el diabolos al que Jesús se refería en griego es el que divide. Es un obstáculo, el que no nos quiere juntos. El evangelio se piensa, se siente, se entiende, se vive, se pregunta, se proclama, se comparte, porque es liberador. Es tiempo de liberar a los opresores y a los oprimidos, de los que se oponen, de los que son obstáculos. Y qué triste que dentro y fuera de la iglesia también haya opositores, y eso duele mucho más, como Pedro. Pedro no era un extraño, era de adentro. Hay que pensarlo bien, porque a Dios se le sirve como se merece, con alegría, de buena gana, o mejor aún, se le sirve, punto. Esta iglesia en sus 108 años le está diciendo al Señor, soy de los habitantes de toda la tierra que te alaban, te adoran y te reconocen. Esta iglesia en sus 108 años le ha dicho a través del salmista en el Salmo 100, soy tu pueblo, soy tu oveja, somos ovejas y pueblo tuyo. Esta iglesia le ha dicho al Señor durante todo este mes, estamos entrando por tus puertas con gratitud para contemplarte en tu templo. Y contemplar a Dios es aprender a reflejar el rostro de Dios en la gente. Contemplar a Dios en el templo y fuera de él es decirle al Señor y a la gente, tú eres bueno, Dios es bueno, tu misericordia es para siempre, Dios es misericordioso y Dios es fiel por los siglos de los siglos. Es tiempo de que la iglesia lo piense bien, que lo haya pensado 2 veces antes de hablar y pensar y decir o actuar a la ligera. Es tiempo porque no quisiéramos escuchar a Jesús decirnos a ninguno de nosotros, y yo espero que no me diga como me ha dicho antes, apártate de mí, Satanás. Si estás dividiendo, si no estás haciendo mi voluntad,
Si estás siendo un obstáculo, si te estás avergonzando, apártate. No tienes lugar, espacio ni suerte aquí. Jesús nunca ha estado ni estará a favor de los que dividen, de los que se oponen o son un obstáculo, no. Jesús nunca, me parece a mí, está a favor del que aparenta hacer las cosas sin esperar nada a cambio. Porque hay gente que hace las cosas diciendo, no espero nada a cambio, pero esperan respuestas positivas, halagos, aplausos, reconocimientos y espacios. Jesús nunca ha estado a favor del que no está dispuesto a dar la vida. Y dar la vida puede ser tan sencillo como recoger un papel o devolver la silla que sacaste de su lugar. Dar la vida puede ser ofrendar tu menudo o un pesito. Pero reino no es exigir cuando yo recibo las cosas por gracia. Esa es mi perspectiva pastoral. Y lo digo porque yo no soy así. El día que yo quiera exigir algo, para eso está mi casa. Y si quiero algo en la iglesia, tengo que estar primero. Porque si no para eso, me quedo en casa. No quiero pastorear una iglesia de mucho cacique y poco indio. Quiero seguir siendo la feliz y complacida pastora de una iglesia que sirve a Dios con alegría. Donde empezando por la pastora, el cuerpo gobernante, los 7 y los 7 diáconos, y por ahí cada persona sea un servidor y una servidora del Señor. El día que yo no lo sea, llámeme a capítulo, por favor. Jesús instaura su reino y su evangelio en medio de la gente que sufre, en medio de la gente de a pie, en medio de la gente que le reconocen todas las cosas y que ha pensado cuánto necesita el Señor. No es posible que llamemos a los de afuera que lo han pensado mejor que la gente de la iglesia. Cuando la gente sirve a Dios con alegría, lo hace con convicción, con corazón, con generosidad y con transparencia. Lo hace porque Dios ha sido bueno, porque Dios es misericordioso y porque Dios es fiel. Y así tiene que ser la iglesia, buena, misericordiosa y fiel. No lo digo yo, lo dice el Salmo 100. Así deben ser sus líderes, así debe ser la pastora, así debemos ser todos los que aquí estamos. Y todo el pueblo de Dios, sea presbiteriano, sea católico, sea el que sea. Bueno, misericordioso y fiel. Así que si tú dices, no sé cómo servir a Dios, no es complicado. Sírvele porque Dios es bueno, misericordioso y fiel. Sírvele con bondad, misericordia y fidelidad. Y sírvele con alegría. Concluyo diciéndote que mi mamá estaba llena de refranes que se han quedado en mi memoria para siempre. No solamente nos dijo que había que mirar con las manos y tocar con los ojos, sino que con frecuencia a mis hermanos y a mí, y aún hasta papi, por aquello de las mujeres mandonas, nos decía, ¿estás pensando con los pies? Siempre me pregunté cómo los pies tenían memoria y cerebro, hasta que me di cuenta que mami otra vez nos estaba diciendo, piénsalo bien, ¿estás pensándolo bien? Mi mamá perdió la capacidad de hablar por su derrame cerebral. Va a cumplir 4 años que no escucho su voz, pero nos comunicamos. Sigue abriendo sus grandes ojos. ¿Y saben cuándo me presta toda su atención? Cuando le digo, mami, tengo algo que contarte. Ustedes la vieran. Y me presta toda su atención. Le conté, ¿verdad?, de los funerales que tuvimos y demás, y que ella está muy al tanto y estoy segura que nos está entendiendo. Mami y yo nos comunicamos como podemos. Usamos homing, Jorge. Y ella me habla con su amor en su rostro. Así que estoy segura que muchas veces me ha dicho, hija, piénsalo bien. Y estoy segura que otras veces me ha dicho, lo estás haciendo bien. Así que creo que podamos, en medio de esa incertidumbre, sin saber si lo estamos haciendo o no, hagamos lo que nos corresponde. Hay mucho por hacer.
La mediocridad no cabe en la iglesia, no debe caber en tu hogar, ni en tu mente, ni en tu corazón, ni en tu cuerpo. La mediocridad es para los mediocres. Y la primera iglesia presbiteriana, si algo no tiene, es gente mediocre. Si algo no es mediocridad. Así que se trabaja en la iglesia como debe ser, en el bazar, en el host, en el servicio comunitario. Lo hacemos porque tenemos la mente de Cristo, y la mente de Cristo es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como me amo yo. Así que pensándolo bien, me parece que esta iglesia se debe afirmar en lo que es y en lo que sabe hacer. Por ejemplo, ayudar a niños del mundo a través de Operación Niño de la Navidad, como hicimos en noviembre. Pensándolo bien, creo que nosotros hicimos muy bien en regalarle compras en la Navidad al menos a 15 familias víctimas del crimen a través de una organización que se llama CAVIC. Me parece que hay que pensarlo bien, porque trabajar en el house, en la casita de Benecer, no es tarea fácil. Pero hemos hospedado 2 grupos mínimos este año y los que esperamos recibir para que, aunque nosotros no vayamos con ellos, ser facilitadores del trabajo comunitario que hacen ellos, y han reparado una casa en Aguada. Hay que pensarlo bien en saber que nuestro bazar de misión está activo en la República Dominicana a través de nuestra hermana Evelyn Medina. Hasta ropa para frío, porque hay un área en la República que para este tiempo cae hasta nieve o hielo. Hay que pensarlo bien. Como hemos ido a hogares de ancianos y la carita de esos viejitos se ha transformado. Nos quedan 2, el miércoles vamos. Hay que pensarlo bien para poder seguir ayudando a gente como el señor Cortés, que vivía en condiciones infrahumanas y el municipio de Aguada le ayudó en los alrededores y dentro de su casa. Él tiene una enfermedad mortal y nos llamaron a ayudarle y la iglesia les regaló una cocinita y les regalamos ropa del bazar. Él estaba tan feliz. Y esos gabinetes fueron costeados por la iglesia. Con la ayuda de nuestra ferretería Los Muchachos, a quien quiero reconocer que no nos cobraron, fue al costo para que la iglesia tuviera solamente ese pago. Ese es nuestro llamado este mes de aniversario y cada día, a que esa lista crezca, a que no nos quepan las fotos en los celulares, que se llene el iPhone de Liberato. Es más, que tengamos que comprar uno nuevo. Que sirvamos a Dios y a la gente como se merecen, sin divisiones, sin contiendas, sin obstáculos, sin protagonismo, sin negarnos a Dios, sin avergonzarnos, porque el Señor ni nos niega ni se avergüenza de nosotros, pero puede hacerlo si nos ponemos a pensarlo mucho para no hacerlo. Mejor sirvamos a Dios de la forma en que Él nos ha servido, con entrega, pasión, amor, alegría, y pensándolo bien, yo espero servir a Dios por 108 años más mínimo. ¿Y ustedes? Ese es mi compromiso. Si cuentan conmigo, yo cuento con la iglesia. Y pensándolo bien, hay que hacerlo en adoración, en alabanza, por amor, con amor y con mucha alegría. Que así sea. Gracias, Dios, por tu palabra, que es buena, agradable, perfecta, y nos confronta y nos da otras perspectivas de vida. Ayúdanos a pensarla bien, porque al fin de cuentas, cuando sumemos y restamos, vamos a hacer lo correcto, porque eres tú el que nos impulsa, Espíritu Santo, y el que nos llama. Ayúdanos a amarte a ti sobre todas las cosas, y lo demás nos será añadido, y amar a los demás para servirte con alegría. Es nuestro compromiso para ti. Permite que todos estemos involucrados en esa gran bendición y que esta iglesia se siga distinguiendo por amar al prójimo como tú le amas también. En el nombre poderoso de Jesús, que así sea. Amén.